Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Cayó el acceso a viviendas en Colombia. En solo 2 años bajó drásticamente el número de familias que han podido acceder a su casa propia. Menos de la mitad acceden a este sueño. Hablamos en Bucaramanga sobre este tema con el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, para conocer las causas principales. Nueva forma de producir biocombustibles. En Santa Marta, una empresa colombiana anunció que ahora podrá producir combustibles para aeronaves a partir del pasto. Les tenemos los detalles y cuánto costará la construcción de esta planta. La deuda externa sigue creciendo. Los reportes oficiales revelan que este endeudamiento en Colombia ya supera los 200.000 millones de dólares. En minutos viene Víctor Grosso con todos los detalles. Comenzamos esta misión de Signo Pesos hablando de los problemas que tienen los colombianos para acceder a una vivienda propia. Precisamente en el Congreso de Camacol Verde que se realiza en Bucaramanga, mi compañera Luisa Fernández habló sobre esto con el presidente del gremio de la construcción. Esta es la entrevista. Muy buenas noches. El sector de la vivienda o el sector de la construcción no ha pasado unos muy buenos meses en los últimos 2 años. De hecho, hay cifras de Camacol que se están dando aquí en el tercer Congreso de Camacol Verde, en donde se especifica que el acceso a vivienda formal desde 2022, cuando estaba en cerca de 7 de 10 hogares que podían acceder a la vivienda formal, pasó para el año 2024 a solo 4 de cada 10 hogares que pueden acceder a la vivienda formal. ¿Por qué inicio con esto, presidente de Camacol, Guillermo Herrera? Bienvenido, primero que todo. Inicio con esta cifra porque esto puede marcar un panorama de lo que está sucediendo con la vivienda y con la construcción en el país. Claro que sí, Luisa, y la verdad nos preocupa. Nos preocupa porque aquí lo que se está planteando es un reto muy importante para el país y es la competencia, es la carrera contra la informalidad. Lo que no podemos dejar es que la informalidad sea la que desplace el mercado de producción de vivienda, porque eso termina generando exclusión de muchos colombianos que terminarían obviamente viéndose afectados y sobre todo de pronto cayendo en condiciones de pobreza. Entonces aquí lo que vemos es que tenemos que dar una gran discusión nacional frente a la producción que hay que hacer de vivienda de aquí a 10 años, por ejemplo, que se necesitan más de 4 millones de viviendas y la gran pregunta o la gran oportunidad es, ¿las vamos a hacer por el camino de la formalidad y todos los beneficios que eso implican o vamos a ceder ante la informalidad y vamos a excluir hogares y vamos a generar pobreza? Presidente, me surgen muchas preguntas y en esas tienen que ver incluso con políticas del gobierno nacional. Pero iniciemos con una que usted ha plasmado en los foros aquí en el tercer Congreso de Camacol Verde. Hablar sobre las razones de por qué en los últimos 2 años ese acceso a la vivienda no se ha podido registrar de la manera en la que se venía registrando. Bueno, hay varias razones y recordemos que también enfrentamos un escenario de tasas altas de interés que generó impactos en la demanda, sobre todo en los hogares de menores ingresos que veían reducida su capacidad de pago para acceder a un crédito hipotecario, pero también porque las políticas de vivienda empezaron a reducir el número de recursos disponibles para subsidiar a los hogares de menores recursos y en un contexto donde se necesitaba un plan de reactivación, pues nunca lo hubo. Lo que tenemos hoy es un mercado que se ha estabilizado a la baja, ¿no? Hoy vendemos menos de 150.000 viviendas al año, lo que nos pone más o menos en el mismo nivel de ventas que teníamos en el año 2012. Estamos devolviéndonos más de una década en los avances que hemos tenido en la producción de vivienda, que llegó a superar las 200.000 unidades por año para estabilizarnos por lo bajo. Entonces, creo que esa discusión es muy importante, no solo por el impacto social que esto tiene, sino también por la necesidad de mejorar la inversión privada para generar empleo, para generar encadenamiento con otras industrias y seguir mejorando cada vez la capacidad de ingreso de los colombianos. Mire, siguiendo por esa línea, ¿qué tanto tiene que ver Mi Casa Ya? Tiene que ver mucho porque Mi Casa Ya era uno de varios programas que se habían desarrollado a través de los últimos 10 años y que permitían el acceso muy rápido de los hogares a la adquisición de una solución de vivienda nueva. Desafortunadamente el programa Mi Casa Ya fue suspendido en diciembre del año pasado.
se suspendió el programa Mi Casa Ya y eso ha generado pues impactos no deseables. Nosotros estimamos que alrededor de unas 70.000 familias quedaron damnificadas por esta decisión del gobierno nacional, familias que incluso ya habían alcanzado a escriturar su vivienda, que alcanzaron a tener el primero de los 2 subsidios que otorgaba este programa, pero que ahora van a ver que la cuota del crédito que tienen que pagar cada mes se puede incrementar hasta en un 30%. Pero además había por lo menos 44.000 hogares que estaban en la cola para acceder a ese subsidio, que ahora tienen que buscar otra alternativa, como sugiere hoy el Ministerio de Vivienda, para resolver su necesidad de vivienda. Y así, pues vemos cómo más familias se van sumando a esta crisis que se ha generado por las decisiones. ¿Que faltan recursos? Entendemos las afugias fiscales del gobierno nacional, pero también creemos que hay que hacer una distribución más eficiente, sobre todo donde ya había compromisos o expectativas y sobre todo la necesidad de impulsar el crecimiento, la reactivación de este sector tan importante también por la generación de empleo para el país. Mire, la generación de empleo es una de las aristas que sin duda también están relacionadas con las cifras que dimos al inicio y ya les vamos a explicar por qué. Pero antes déjeme continuar por esa línea del acceso a vivienda y de las políticas públicas. Hablar un poco de 2 políticas públicas en especial que el gobierno se había comprometido a impulsar en sus 4 años de gobierno. La primera en temas de subsidio para la calidad de vida o para una vida digna de los pobladores colombianos y la segunda tiene que ver, por supuesto, con el ordenamiento territorial. Ha hablado el gobierno de un ordenamiento territorial alrededor del agua y con esto imagino yo la necesidad de tener una vivienda formal, porque además es la vivienda formal la que ayuda a que todos esos parámetros ambientales, no ambientales, económicos, sociales se cumplan. Eso es cierto, y creo que eso es una pregunta muy importante. Aquí había un gran compromiso con la financiación de vivienda, está en el plan de desarrollo del presidente Petro, por lo menos 200.000 unidades con el programa de Mi Casa Ya. Vamos a corte de lo que va de este gobierno en algo así como unas 120.000 unidades, todavía falta por hacer. Se ha declarado el agotamiento de los recursos, se suspende el programa, quedan familias en cola, ¿no? Familias que ya venían pagando una cuota inicial incluso, o que ya estaban por escriturar su vivienda y que hoy dicen no sabemos qué va a pasar. Yo creo que eso es uno de los temas más importantes, urgentes que hay que resolver y es evitar que haya más damnificados por estas decisiones que entendemos pues habría que revisar, sobre todo por la necesidad de no afectar a los hogares más vulnerables. De otro lado, y como decimos, a largo plazo la carrera está contra la informalidad, porque si dejamos que la informalidad desplace, ¿no?, la importancia que tiene este sector para que las ciudades crezcan de forma ordenada. Ahora ordenamiento territorial. Ordenamiento territorial alrededor del agua y tuvimos aquí, ¿no?, uno de los grandes logros del presidente Petro fue traer la COP16 a Colombia, a Cali, y hablar de biodiversidad. Ya tenemos proyectos en Colombia que hablan de biodiversidad, ¿no?, urbanística, de protección de la biodiversidad a través de la planeación urbanística. Pero lo que no podemos hacer es generar un impacto grande que impulsa a los hogares a buscar su solución de vivienda en la informalidad, porque es que ahí sí vamos a degradar suelos, vamos a contaminar fuentes de agua y claramente podemos terminar eso ocupando áreas protegidas. Entonces, yo creo que lo que necesita el país es dar una decisión, es dar una discusión amplia, porque la política de vivienda es, como digo yo, no es como una carroza, que la jalan 2 caballos. Un caballo jala la vivienda nueva, el otro el mejoramiento. Hay que hacer las 2 cosas, pero no puedo desenganchar a un caballo y dejar que el otro haga todo el esfuerzo. Porque pues voy a terminar afectando en alguno de los 2 lados la calidad de vida de muchos colombianos. Le preguntaba sobre ordenamiento territorial porque ya lo hemos dicho en esta entrevista, estamos en el 3er Congreso de Camacol Verde y la sostenibilidad, que tiene que ver con muchas cosas, no solo con lo verde, es el tema que se está debatiendo aquí, pero más que debatiendo, que se está nutriendo entre todos los sectores de la vivienda, que también están muy relacionados con Camacol, y hablar sobre cómo está Colombia en materia de vivienda sostenible. Muy bien, la verdad es motivo de orgullo para nosotros, para Camacol. Les puedo decir que hoy Colombia es un país de los más avanzados en la certificación de viviendas. Y para explicarle a los colombianos, hoy una vivienda sostenible puede ser certificada. Hay sellos que permiten definir, garantizar y señalar que una vivienda que se construyó con criterios de sostenibilidad va a garantizar por lo menos un ahorro, ¿no?, en el consumo de agua y energía del 20%. Y eso es bueno porque tiene muchos beneficios, incluso financieros.
porque los costos de financiación de esos proyectos son más baratos, incluso los créditos hipotecarios pueden tener beneficios y sobre todo, pues al final la idea es que el bolsillo de los colombianos cuando pagan las facturas de servicios públicos también tengan un alivio. Y lo que pues estamos celebrando en este Congreso de Construcción Verde de Camacol, en este tercer Congreso, es que hoy Colombia es el país número 1 en el mundo en certificación de viviendas sostenibles con el sello EDGE, que es un sello impulsado por la Corporación Financiera Internacional que hace parte de la Organización del Banco Mundial. Eso es una estrategia grande, muy ambiciosa, son más de 21 millones de metros cuadrados, alrededor de 300.000 viviendas y la gran mayoría de estas son viviendas de interés social. Entonces, pues sí, estamos celebrando aquí ese y las otras estrategias que estamos ambientando para la circularidad, para aplicar la inteligencia artificial con criterios de sostenibilidad, para identificar materiales que sean amables con el ambiente. Entonces, estamos impulsando desde Camacol a todo el gremio, a todos los afiliados para que cada vez seamos más verdes, porque claro, creo yo, pues ese es el futuro es verde. Sobre eso, sigamos hablando sobre sostenibilidad. Y esta pregunta tiene que ver hacia las metas a futuro en materia de sostenibilidad, pero también en lo que ya se está haciendo. Ya se está aplicando incluso el decreto sacado por el Ministerio de Vivienda, o es un proyecto de decreto, si no me equivoco, en donde se habla justamente de eso, del ahorro de energía y del ahorro de agua. No es algo que se va a empezar a implementar, es algo que ya se está implementando. Sí, es algo que ya se está implementando y ya venimos caminando. Camacol empezó esta estrategia de sostenibilidad en las edificaciones para el ahorro en los consumos de agua y energía desde el año 2017, 2018, como les decía, llevamos 21 millones de metros. ¿Qué es lo importante de esto? En los últimos 2 años hemos certificado más de 13 millones de metros, es decir, que es una estrategia que cada vez tiene más interés entre los constructores en el país y que como gremio, pues tiene un compromiso muy importante que adoptamos hace un año, ¿no? Y recuerdo la fecha, el 1 de agosto del año pasado, nuestro compromiso como gremio es que de aquí al 2030, por lo menos el 50% de las edificaciones que se entreguen en el país sean sostenibles. Hoy estamos en alrededor del 22%, entonces es un esfuerzo de duplicar esto de aquí a 5 años y obviamente trabajar con las disposiciones que expide el Gobierno Nacional, como la actualización de esta norma, es una resolución que se había expedido originalmente en el 2015 y que fue actualizada hace una semana, un par de semanas, y que pues define unas líneas de base para establecer las condiciones según los pisos climáticos de las diferentes ciudades del país que nos permitan definir cómo deben ser esos ajustes y esos consumos, esos ahorros en el consumo de agua y energía. Entonces yo creo que es un avance importante en el que tengamos un acuerdo como país para que cada vez las viviendas sean más sostenibles. Yo creo que eso es muy bueno para el país. Por último, presidente, ¿el sector construcción está en rojo? ¿Continúa en rojo? ¿Cuánto tiempo lleva así? Y segundo, ¿cómo impacta esto el desempleo, siendo uno de los sectores con mayor generación de empleos en el país? Bueno, el sector construcción yo diría que no está en rojo. Pues las cifras sí han mostrado un deterioro constante durante los últimos 22 meses, 24 meses aproximadamente. Vimos cómo consecutivamente se venían deteriorando los indicadores de comercialización, de ventas, de lanzamientos de proyectos hacia mediados del año pasado y lo que empezamos a ver es que hay una estabilización del mercado. La comercialización empieza a estabilizarse. A primer trimestre de este año vemos una reducción muy leve en la venta de vivienda en Colombia, cae alrededor de un 4%, se venden 35.000 viviendas en los primeros 3 meses, muy similar a las 37.000 que se vendieron en los primeros 3 meses del año pasado y las cerca de 38.000 del año 2023. Pero todavía estamos muy lejos, ¿no?, de las 70.200 que se vendían en el año 2022. Entonces, el mercado se estabiliza por lo bajo, si se quiere, pero todavía necesita repuntar. En esto es bueno explicar que hay comportamientos diferentes. La vivienda no bis empieza a tener un crecimiento. Vemos que la no bis, que depende mucho de las tasas de interés, del comportamiento de las tasas, empieza a reverdecer. Pero el segmento VIP, la vivienda de interés pop prioritario, que es la que está dirigida a los hogares de menores ingresos, presenta las caídas más grandes. ¿Por qué? Pues por la falta de subsidios, claramente es muy sensible al subsidio, que ha sido la apuesta del Gobierno Nacional,
que no se está cumpliendo hoy y que se reflejan en esos niveles de ventas. También nos preocupa que las iniciaciones de obra de nuevas unidades, que son las que generan empleo, pues muestran caídas generalizadas en todos los segmentos de vivienda. Y eso nos preocupa también porque cuando uno mira las cifras de empleo, pues lo que ve es que hay un incremento grandísimo en la informalidad en el empleo en el sector de la construcción, que no está asociado necesariamente a la construcción de edificaciones formales, pero que seguramente está asociado a otro tipo de construcción. Pues, presidente, muchas gracias por este espacio con nosotros. A ti, Luisa, muchas gracias por la invitación. Y así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere la lista de los destinos internacionales que están en la mira de los colombianos, según el gremio de las agencias de viaje. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos, y a esta hora llega mi compañero Víctor Grosso con otras noticias claves de hoy, y esta noche nos habla de la deuda externa de nuestro país. Sí, Luisa, buenas noches para nuestros televidentes. Cerrando esta semana conocimos el balance oficial de la deuda externa que entrega cada mes el Banco de la República. Son cifras oficiales del Banco de la República y es un indicador que es muy importante tenerlo en cuenta para observar cómo está comportándose el endeudamiento de nuestro país. Esta es la deuda externa con corte a febrero de este año, es el dato más reciente y estas son las cifras publicadas por el emisor. La deuda externa de Colombia llegó a 201.136 millones de dólares y tuvo un crecimiento de 2,6% frente a la deuda externa que teníamos en febrero del año pasado. Como porcentaje del PIB, la deuda externa equivale al 48% del Producto Interno Bruto, de lo que producimos en Colombia. Aquí están contempladas solo obligaciones con prestamistas internacionales. Para mirar el endeudamiento total del país, pues toca sumar la deuda que tiene, por ejemplo, el sector público y el privado con los mercados internos en pesos colombianos y de pronto con agentes del sector comercial, pero dentro del país. Esto es solo deuda externa. Por grupos de deudores, ¿cómo se compone ese endeudamiento externo? Fíjese, Luisa, que la deuda del sector privado equivale a 88.140 millones de dólares. Aquí está como, por ejemplo, cuando aquí les contamos noticias de que tal empresa realizó una emisión de bonos en los mercados internacionales. Eso se va sumando acá. O una empresa colombiana que va y pide plata prestada a un banco internacional. Eso se va acumulando acá. Y la deuda pública, pues es el endeudamiento de los entes regionales, de los entes territoriales y del gobierno nacional central, por supuesto. Digamos que es la que más pesa dentro de la deuda externa de Colombia. Llega esta deuda pública a 112.996 millones de dólares. Hasta aquí las cifras macroeconómicas, pero si uno quisiera aterrizar un poquitico este indicador, yo saqué el cálculo versus la población colombiana, versus la tasa representativa del mercado para saber esta deuda pública, que al final es deuda de todos los colombianos, ¿no? Porque es un endeudamiento que como país tenemos y que hay que irlo pagando. Si hoy nos dijeran, bueno, todos los colombianos tienen que sacar de su bolsillo platica porque se nos venció la deuda externa, obviamente no ocurre, simplemente para dimensionar la cifra, pues la deuda externa por colombiano más o menos equivale a 9 millones de pesos. ¿Nos alcanzaría, mejor dicho, para no pagar sé, esa deuda? unos podrían pagarla, otros no podrían pagarla. Millones. Sí, uno saca más o menos la equivalencia de la población colombiana. El DANE dice que más o menos hay en Colombia 52, 53 millones de personas. Obviamente, pues ahí está integrada, es un cálculo general, ahí está integrada la población inmigrante, pero y con una tasa de cambio de 4.200 pesos, más esa deuda del sector público, eso más o menos nos da la deuda externa per cápita en nuestro país, que son estos 9 millones de pesos. Bueno, muchas gracias, Víctor, por aterrizar este tema. Claro que sí. En la movida empresarial de hoy, nuestra compañera Laura Rojas estuvo en la Conferencia Internacional de Biocombustibles, espacio en el que habló con la gerente de BioD, una empresa colombiana que va a producir combustible amigable con el medio ambiente para la aviación. Y escuchen bien, a partir de pasto.
Arrancó una nueva versión de la Conferencia Internacional de Biocombustibles y para arrancar esta sección de Signo Pesos vamos a hablar de una movida empresarial bastante importante porque a partir de 2029-2030 una empresa colombiana va a poder entregarle combustibles amigables con el medio ambiente a diferentes aerolíneas. Para ampliar esta información me encuentro con la gerente de bioenergía de la empresa BioD. Precisamente, gerente, hablemosle a todos los colombianos quienes están viendo este programa en qué consiste este campo y cómo va a comenzar esa producción y cuál sería esa materia prima. Gracias, Laura, nos parece muy importante poder hablar en este espacio de cómo se hace la producción de combustibles para aviación de una forma novedosa, de una forma innovadora en el mundo. Los biocombustibles se pueden hacer hoy en día de los residuos que usted tiene en su casa, de los residuos de la caña panelera, de la caña de azúcar, del arroz, todo esto que hoy en día llamamos residuos. Esperamos que algún día, muy pronto, se conviertan en productos, materias primas muy importantes para la producción de SAF en el país. SAF quiere decir combustibles sostenibles para la aviación. Entonces, ¿qué queremos hacer en el país? Nosotros hoy en día somos productores de biodiesel a partir de aceite de palma. Esta agroindustria genera 8.300 empleos estables a las familias en Colombia. Lo que queremos es que esta industria siga creciendo y evolucione a este tipo de biocombustibles con materias primas completamente diferentes, porque somos un país con muchas materias primas para explotar, con muchos residuos agrícolas. Lo que esperamos es poder generar valor agregado en la región, el valor agregado para sembrar nuevas cosas, para sembrar pastos, por ejemplo, que pueden ser la materia prima principal para la producción de estos nuevos biocombustibles en el país. Ustedes lo van a ver en pantalla y, por ejemplo, el pasto va a ser esa materia prima principal en este campo. ¿En dónde va a estar ubicado este campo y a partir de cuándo comenzaron pues la construcción de este campo y qué se necesitó si el gobierno nacional pues les dio la mano para tener este campo en donde va a estar ubicado? Ok, perfecto. Inicialmente las producciones van a arrancar en los llanos orientales, en donde vamos a sembrar el pasto. Ya tenemos hoy con la alianza de uno de nuestros socios que se llama Hacienda La Cabaña. Allí tenemos sembrado 10 hectáreas de pastos, de diferentes tipos de pastos, porque pues todo esto depende también de la innovación, de estar probando qué se puede sembrar en el país, qué es lo mejor que podemos sembrar para optimizar la producción, ya tecnificarlo, y pues después de producir los pastos les volvemos etanol, y es el etanol el que usamos para la producción de SAF. Esta producción sería muy cerca al aeropuerto El Dorado. El proyecto contempla estar ubicado a menos de 40 kilómetros del aeropuerto, porque lo que queremos es que sea un proyecto sostenible. Mientras más cerca esté, la energía generalmente se consume cerca, no debería viajar por muchos kilómetros. Entonces, pues la idea es poder tener esta planta en 2029 o 2030 ya produciendo en el país y ser pioneros en Latinoamérica. El gobierno es clave acá. Colombia ha avanzado en el tema. Somos el tercer país en tener una hoja de ruta de SAF en la región. El primero fue Brasil, el segundo fue Chile, ahora el tercero es Colombia, y estamos trabajando activamente en un ecosistema donde están vinculados todos los ministerios, donde están vinculados los dueños de la producción, pero también el que lo va a transportar, el que lo va a comprar. Las aerolíneas son muy importantes porque es gracias a ese ecosistema, ese grupo de personas, que podemos hacer pues que esto se haga realidad. Ustedes son una empresa colombiana. ¿Por qué siguen viendo interés en invertir en el país mientras desafortunadamente hay algunas otras empresas, ya sea colombianas o a nivel internacional, que deciden invertir? Ustedes, por ejemplo, están haciendo una inversión importante. ¿Y de cuánto es y por qué? ¿Qué es lo que lo hace atractivo? Pensamos que la descarbonización, el reducir las emisiones en el planeta, es algo que tenemos que empezar a tomar conciencia todos. Nosotros desde BioD tenemos como filosofía producir soluciones sostenibles para el ambiente, ¿sí? Independiente de la incertidumbre que pueda haber política,
es necesario que sigamos avanzando en estos proyectos porque o si no vamos a desaparecer. Estamos como los dinosaurios, estamos a punto de desaparecer y no nos damos cuenta. Y si no tomamos conciencia cada uno de nosotros de que debemos empezar a producir nuestra energía de forma limpia, pues no vamos a seguir acá, ¿sí? Entonces no podemos permitir que estos cambios que son temporales afecten algo que va a ser permanente. Y es que el planeta se sigue calentando, cada día hay más inundaciones, más problemas, todos nosotros los vivimos. Y pues este planeta que habitamos es de todos y tenemos que trabajar en él. Pues bien, gerente, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora, a explicarnos la importancia pues, de este nuevo campo que comenzará a entregar estos combustibles en 2029 o 2030. Y la invitación, por supuesto, es para que también en este espacio, para esos años o para llegar a ese proceso, pues nos cuente cómo va esa movida empresarial y cómo puede ayudarle a contribuir a todos los colombianos. Gracias, sí, invitadísimos todos. Este es un proyecto país, es un proyecto de una industria privada, pero es la forma de mostrar que podemos parecernos un poco más a la naturaleza. La naturaleza no desperdicia nada, entonces nosotros tenemos que empezar a ser un poquito más coherentes con la forma en que vivimos en el planeta. Muchas gracias. Y antes de despedirnos los dejo con este dato, los nuevos destinos turísticos internacionales que están en la mira de los colombianos. Perú, Panamá, España y Ecuador encabezan la lista. Y según ANATO, otros mercados emergentes para los colombianos son Turquía, Guatemala y Canadá. Y así terminamos por hoy. Los esperamos la próxima semana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.